Aquí me aparece que sí. Listo, ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Bueno, y no importa, Dani. Si hay que interrumpir, interrumpimos, pero que quede grabado, ¿ok? Sí, señor. Bueno, entonces les decía que entonces la posesión es la forma como uno se adueña de una cosa. Pero en esa la van a ver que es regular e irregular. Regular, ¿cuándo es regular? Cuando no está usted pretermitiendo una norma. Por ejemplo, yo me puedo apoderar un bien cuando no conozco quién es el propietario, pero yo lo estoy haciendo de buena fe. Contrario censo es cuando yo me apropio de un bien a sabiendas de que tiene dueño ajeno. Es completamente diferente. Entonces tengan mucho cuidado con esas formas de propiedad y tienen que ver también el usufructo y toda esa cuestión, lo van a ver muy bien. Ahora, frente a lo que estamos viendo nosotros, teoría de la posesión dentro del derecho constitucional. Esta se ve también el derecho internacional público. La apropiación, la posesión, cuando se toma irregularmente un territorio, en el caso de las guerras, por ejemplo, que llegan y invaden, y entonces toman una propiedad. Ahora bien, esa es la propiedad en el uso de hecho. En el uso de derecho, esa sí está reglamentada a través de qué? A través de normas de tipo internacional. Ya les conté, a raíz de la invasión, porque el descubrimiento de América no fue un descubrimiento, fue una invasión, digo yo, o lo tomo desde ese ángulo. Y posteriormente, ¿qué ocurrió? Posteriormente ocurrió que cuando los adelantados venían y descubrían terrenos en el territorio nuestro o en toda América, entonces esos territorios los iban ellos alinderando y mandaban a la casa de contratación de Sevilla, allá en Sevilla, allá sobre el río Guadalquivir, allá estaba la contratación de Sevilla, entonces mandaban todos esos linderos, digamos así, entonces, o límites. Entonces, esos límites se constituyeron ¿en qué? En cédulas reales. Es decir, que estos territorios estaban demarcados por esas cédulas reales. Cuando viene el grito independentista, ¿no? A raíz de la ilustración, entonces van contra el imperio que duró 3 siglos y medio en toda América. Entonces, cuando se independizan, ¿qué es lo que hacen? ¿Quién tiene linderos de estos sitios? Ah, pues los únicos que tienen linderos son las capellanías, los virreinatos que existían en ese entonces. Entonces, tomemos esos límites, ¿no? Como base jurídica y así es como nacen en ese entonces, nacieron los estados soberanos, lo que hoy llamamos nosotros departamentos. Esa es, ¿ok? Bueno, tengan mucho cuidado cuando estudian Derecho Civil. Si de pronto por allá nos vemos en la universidad y tienen alguna duda sobre esa parte del Derecho Civil, lo hacemos, no hay problema. Sebas, es que Yo les explico, prácticamente eso ¿ok? fue lo que vimos sobre la Pero descripción ahorita déjenme en ordinaria y constitucional. extraordinaria. No le oigo bien. Cuéntame. No, profe, era solo para decirle al compañero Sebastián que eso prácticamente fue lo que vimos en derecho romano sobre la prescripción adquisitiva ordinaria y prescripción adquisitiva extraordinaria. Eso se llama la prescripción adquisitiva del dominio. Mírelo bien. Sí, Prescripción señor. adquisitiva del dominio. ¿Qué es la prescripción adquisitiva del dominio? Es la forma que tengo yo de orden legal para adquirir una cosa. Y esta puede ser ordinaria y extraordinaria. ¿Sí les enseñaron? Sí, señor. Bueno, ok. Es la forma. Y ahora, entonces, ¿yo cómo lo hago? A través de un uso, para que el juez me decrete esa prescripción. Ese proceso se llama de pertenencia.
no seguimos más porque terminamos en civil. ¿Ok? Juicio de pertenencia se llama, por medio del cual el juez decreta la prescripción y asigna al demandante el bien que ha demandado. Y ahí ordena un poco de cosas. Bueno, no me meto en procesal civil. A ver, sigamos. Entonces estamos viendo territorio, ¿no, Nela? ¿Ya estudió? Claro Sí, que señor, sí. estamos viendo el territorio y dejamos un subtítulo que se llama Áreas Metropolitanas para el día de Perfecto. hoy. Entonces, áreas metropolitanas. Las áreas metropolitanas, estamos en municipios, ¿no? Las áreas metropolitanas nacen de la unión de dos o más municipios. Con relaciones económicas, sociales y físicas comunes. Punto y coma. Estas áreas metropolitanas tienen un régimen propio según lo establecido en la Ley de Ordenamiento Territorial. Punto seguido. La importancia de las áreas metropolitanas se fundamentan en la coordinación programación y racionalización de la prestación de los servicios públicos. Cuidado con estas áreas, ¿oyó? Doctor, buenos días. Buenos días. No, y en Cuidado verdad, con esas áreas, ¿por qué? Por una razón muy sencilla. Porque ocurre cuando usted les diga como abogados o abogados, vamos a constituir un área metropolitana. Perfecto. Entonces tenemos que hacerlo con municipios circunvecinos. Ok. Que tengan identidad cultural, etcétera. Ok. Económica, ok. Pero no se les olvide que la esencia especial del área metropolitana es llegar prácticamente a cogestionar la coordinación, la programación y la prestación de los servicios públicos. Esto no le gusta mucho a los gerentes de las empresas de servicios públicos, porque esas áreas metropolitanas tienen un poder muy grande en la parte territorial. Y esas áreas metropolitanas, como les dice que tienen que racionalizar, también pueden decir racionalizar. Si es racionalizar, entonces usted por qué está cobrando por energía, por acueducto, tanto, tanto, cuando no es sino tanto, tanto. ¿Se dan cuenta de la importancia? Y eso redunda en pro de quién? En pro de todos los componentes o habitantes de esos municipios. Entonces, encontramos también dentro de ese orden de territorio otra entidad
que son las provincias. Estas ya son divisiones del territorio departamental, ya no municipal, sino divisiones del territorio departamental. Ya. ¿Puedo volver a repetir? Disculpe. División departamental. Nos sacó el sistema. Compañeros, que esperemos un momento al profe porque quedó otra vez sin internet. Con esto, Dios mío. Ahora sí, ¿me oyen? Sí, señor. ¿Qué haremos con esto? Que se cae tanto. Qué jartera. Bueno, ¿en qué iba? En las provincias, ¿no? Sí, Entonces señor. les decía, ¿me escuchan? Sí, señor. Profe. Pero perdóneme otra vez. Vamos aquí otra vez por si acaso. Dani, ¿estás grabando? Aquí aparece que estás grabando. Sí, señor, yo estoy grabando. ¿Está grabando? Sí, señor. Perfecto, ok. Bueno, entonces les decía de las áreas, de las Provincias. provincias. Estas son divisiones, pero ya del territorio. Departamental.
Y estas se unen municipios que los identifica una afinidad histórica, cultural o política. Y la actual Constitución lo reconoce con el carácter de entidad administrativa. Antes de la Constitución del 91, aquí ya teníamos nosotros esta clase de regiones. Pero con todo lo atinente a la ley de ordenamiento territorial, las incluyeron. Aquí tenemos nomás en Cundinamarca, región, otra, la región del Sumapaz, etcétera. Viene otra entidad que se llama el Distrito Capital. En ese hay una lectura que es de los artículos 322 a 338 de la Constitución Política. Disculpen, ¿fue cuál de los artículos? No le copié. 322 a 338 de la Constitución Política. Oigan este fenómeno. Esta es una entidad administrativa de carácter especial. Creada para que sea la capital de la República. Con el nombre de Santa Fe de Bogotá. Por eso ustedes cuando hacen, sí, Bogotá CD, ciudad capital. Ok. Con independencia. Jurídica. Política. Y administrativa del departamento de Cundinamarca. Pero es la capital del departamento, imagínense eso. ¿Por qué? Porque estamos dentro del departamento de Cundinamarca. Por eso, Bogotá, Santa Fe de Bogotá, es una entidad administrativa de tipo especial. Pero la capital de Cundinamarca, Bogotá, por eso los cundinamarqueses con justa razón dicen, ¿por qué Bogotá tiene que ser la capital nuestra? No puede ser la capital nuestra, ¿por qué no es Girardot? ¿Por qué no es Tocaima? ¿Por qué no está cualquier otra y no Bogotá? Pero esto se hizo, venga les cuento, esto se hizo con fines políticos.
porque querían conservar a Bogotá como municipio, oíganme bien, como municipio, para tener un órgano legislativo, que es el Consejo Municipal o el Consejo de Bogotá. Pero a su vez también Cundinamarca tiene su Duma o su Asamblea Departamental, que también tiene su representación política. ¿Se dan cuenta? Entonces son más que todo con fines políticos. Ahora bien, Bogotá aparece por primera vez como distrito capital en la ley 17 de 1900. Y en la reforma constitucional de 1910, y en la reforma constitucional de 1910, pierde la calidad de distrito capital. Qué pena. Aparece por primera vez en la ley 17 de 1900, ¿qué? 17 de 1905. Y luego se hace una reforma constitucional en 1910. Y ahí pierde la calidad de distrito capital. Pierde la calidad de distrito capital. Pero se le reconoce, óiganme bien, pero se reconoce como capital del departamento de Cundinamarca. Aparte, en 1945, se le da el nombre de distrito especial. Miren lo que pasa. Se le da el nombre de distrito especial, no sujeta al régimen municipal, sino a una legislación especial para ese distrito. Sino a un régimen. Un régimen especial, sí. Es decir, que no se aplica todo lo atinente a la legislación de cualquier municipio, sino tiene un régimen especial. Ok. Posteriormente, en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, vuelve a adquirir la denominación de Santa Fe de Bogotá, Distrito Capital. Listo. Bueno, eso es de Bogotá. Ahora, aparecen unos distritos. El Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias. El Distrito Turístico y Cultural de Santa Marta. Aparece también Barranquilla y Buenaventura, pero ya como entidades típicamente de carácter industrial. Pero estos distritos, ¿por qué tienen importancia? ¿Dónde se fundamentan? Se fundamentan, en primer lugar, por el desarrollo político.
El comercial, ¿por qué? Porque está en los puertos, donde se maneja todo lo que va a exportar e importar Colombia. Por la parte histórica, todo su contenido histórico y cultural. Pero también como medio portuario. Y fronterizo. Ahora, por último, veamos los territorios indígenas. ¿Sí ven todo lo que es territorio? Ahí adelantamos gran parte de constitucional, ¿oyó? Colombiano. A partir de 1991, con la expedición de la nueva Carta Fundamental, ya saben, ¿no? La Constitución política se llama Constitución, se llama Ley de Leyes, se llama Carta Magna, se llama norma superior, se llama Carta Fundamental. Entonces, cuando estoy hablando de Carta Fundamental, estoy hablando de la Constitución. ¿Qué dije? ¿Qué dije? Perdón. De 1991 con expedición de la nueva Carta Fundamental. De la nueva Carta Fundamental. O sea, qué pena, ¿cuál era el subtítulo? Territorios indígenas. Vamos a Territorio hablar. indígena. Territorios indígenas. Entonces, en territorios indígenas, estos adquirieron la categoría de entidades territoriales propias. ¿Entidades de qué? Perdóname, profe. Territoriales propias. ¿Cómo? Con especiales características de gobierno. Y administración. De acuerdo a los usos y costumbres indígenas. Hablemos de eso un poquito. Escúcheme en esto. Anoche y hoy nos despertamos con una sentencia de la Corte Constitucional, donde dice que ocurrió un hecho. Un indígena, que son muy inteligentes además, pero al que voy a hacer referencia no es inteligente, es un bruto, llegó y maltrató de palabra y obra a su compañera, a su esposa, le pegó. Estúpido. Entonces parece que le causó lesiones. Entonces esta mujer pues lo demandó. Y efectivamente, al parecer, de acuerdo a lo que dijo porque yo no he leído la sentencia, no la han publicado, lo que dijo la Caracol hoy, que al señor llegaron y lo condenaron. Entonces fui a la corte. Y en la corte llegaron y dijeron, un momentico, no se les olvide
que en los territorios indígenas hay una legislación especial, que ustedes tienen medios para prevenir esa clase de conductas, como también para castigarlas. Luego, entonces, el expediente tiene que ir a la jurisdicción indígena para que apaguen, para que ellos, a ver, apague, para que ellos lo juzguen de acuerdo a sus usos y costumbres. Pero advertimos que no puede rebasar ni los límites de la ley ni de la Constitución. Por favor, no hablar por teléfono cuando están en mi clase. No pueden rebasar los límites de la ley y la Constitución. Pero por lo pronto, tiene que ir a la jurisdicción indígena. Ay, por favor, una niña. pregunta respecto a eso. Pero por favor, apaguen los micrófonos. Entonces, ya un momentico. Entonces, tiene que ir para que allá le apliquen la penalidad correspondiente, sin ir a rebasar los derechos fundamentales, el debido proceso, etc. Todo lo que hay en la Constitución. Ahora bien, ¿recuerdan ustedes un señor que fue personero de Bogotá? Gis, póngale cuidado. ¿Recuerdan un señor que fue personero de Bogotá que era de origen indígena? El señor Rojas Birri, ¿recuerdan? Ok. ¿Qué pasó con el señor Rojas Birri? El señor Rojas Birri, dicen, porque no me consta, dicen que cometió un delito, recibió no sé cuántos millones de pesos, en forma fraudulenta. Entonces, llegaron y lo iban a detener. Había orden del juez para detenerlo. La Guardia Indígena se apostó en su casa y no permitió la captura, argumentando que ellos tenían una jurisdicción especial, que entonces a él no lo podía juzgar la justicia ordinaria, sino la justicia, la jurisdicción indígena, y que para eso tenían sus normas, etc. Eso provocó una cosa que se llama en derecho, no se les olvide, la colisión de competencias. ¿En qué consiste la colisión de competencias? En que dice un juez, yo soy el que tengo que conocer de ese proceso, y otro dice, no, yo soy el que tengo que conocer. O si no, otro que dice, no me toca a mí, le corresponde a usted, y el otro llega y dice, no, le corresponde a usted. Entonces hay una controversia de qué juez es el que conoce. Entonces, eso fue al Consejo Superior de la Judicatura. ¿Cómo se resolvió el problema? Así. ¿Ocurre que el señor Rojas Birri es un indígena? Sí. ¿Los indígenas tienen jurisdicción especial? Sí. Pero ocurre que el señor Rojas Birri, cuando se presentó a un cargo público y fue elegido en ese cargo público, perdió la connotación de indígena y se convirtió en un ciudadano común y corriente. En consecuencia, quien debe conocer del proceso no es la jurisdicción indígena, tiene que conocer es la justicia ordinaria de Colombia, en este caso la penal. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? La orden que dio el juez se cumple, ordénese la captura. Por eso lo capturaron y lo remitieron a que cumpliera con la pena que le impusieron. Entonces, miren, sí se puede hacer eso, pero siempre y cuando no vaya a rebasar el orden jurídico ni la Constitución. Otro caso. Ocurre que en una comunidad tenían como principio prohibir la transfusión de sangre. Y un niño estaba muy enfermo, muy delicado de salud, y tenían que hacerle la transfusión de sangre. Entonces dijeron, sus padres se opusieron, ¿no? La comunidad indígena, no, eso no puede serse aquí. No lo podemos hacer nosotros. Está prohibido, no podemos hacerlo. Ok. Entonces dijeron, oiga, pero el niño es hospitalizado.
Y llegó un médico y dijo, miren, por encima de la jurisdicción indígena, la jurisdicción ordinaria, por encima de la Constitución, está mi juramento como médico hipocrático, que no, yo estoy es para salvar vidas, no para dejar que las vidas, la gente se muera, no, estoy es para eso. Entonces, así, sea en contra del que sea, voy a hacer la transfusión de sangre porque al niño lo salvo. Y la hizo. Y eso fue al tribunal médico. Dijeron, sí, señor. No, señor, usted está en lo cierto. Usted hizo lo que debía hacer todo médico. Luego no podía abandonar a su paciente. Luego la jurisdicción indígena no puede estar por encima de la Constitución porque no ve que la vida es un valor supremo y es un derecho fundamental. Entonces prima el derecho fundamental. ¿Ok? Ahora sí me entendieron de la jurisdicción indígena. ¿Seguimos? ¿Alguien preguntaba algo? Profe, yo iba a hacer una pregunta, profe. A ver, Gustavo. En el caso de que una persona indígena no esté dentro de su territorio y cometa una contravención a la normativa pues, civil común, por no estar dentro de su territorio puede ser juzgado por esa, o sea, por la misma norma que nos rige a todos, o directamente tiene que volverse a enviar a la jurisdicción indígena para que sea ahí juzgado. No, O sea, si su competencia solo es de territorio o también por fuera del mismo territorio. Usted me va a hablar desde una cosa que se llama la jurisdicción y competencia, hombre. Ay, Gustavo. Qué pena, profe, ahí no tiene que ver el foro que él tiene como indígena para ser juzgado. Ya voy, espérese. Espere, Cristian. Es que ustedes hacen unas preguntas que me llevan a otras clases de derecho. A ver. Existe en el derecho procesal dos temas, la jurisdicción y la competencia. ¿Qué es la jurisdicción? La jurisdicción es la facultad que tiene el Estado para tutelar la conducta de los individuos. Pero ocurre que la tiene a nivel nacional, Cristian. Gustavo. Entonces él no puede ejercer jurisdicción en todo el territorio colombiano. Imagínense un Estado ir a controlar a todas las conductas de todos los colombianos, se necesitarían tantos jueces cuantos ciudadanos hay. Entonces, ¿qué hace el Estado? Viene entonces la competencia. El Estado distribuye su jurisdicción en los jueces de la República y les da competencia para conocer de los procesos. ¿Ok? Esa es la gran diferencia, jurisdicción y competencia. Entonces tenemos todo el Estado. Como el Estado no puede ir a controlar todo eso, llega y se lo da ¿a quién? A los jueces de la República para que en nombre de ese Estado pueda controlar ¿qué? Pues la conducta humana. Ok. Ahora me dice usted que si un indígena que no está dentro de su territorio llegare a cometer una ilicitud, entonces ¿quién lo juzga? ¿La jurisdicción indígena o donde cometió el delito? Hay varias formas de conocer en competencia. ¿Quién sería el juez competente según el delito que haya cometido? No se le olvide que la jurisdicción indígena no es tan amplia como la nuestra. Y entonces, en las deficiencias que existen en la jurisdicción indígena, asume la competencia el juez ordinario, el del Estado, ¿no? Ahora, si la cometió dentro de su territorio, es competente oigan esto, es competente el juez indígena. Pero si esa conducta, óiganme bien, aún cometida dentro del territorio indígena, no está prevista en esa jurisdicción indígena, pero sí está prevista en las leyes regulares, el competente es el juez regular de la República. Porque entonces fácil sería que un indígena cometiera delitos y como no es delito para mi jurisdicción, entonces quede impune. No, señor. Asume la ley ordinaria. ¿Ok? Bueno, sigamos.
Sigamos con yo tengo una territorios indígenas. preguntita. Espere que hemos terminado territorios indígenas. Ya vamos a terminar. La nueva Constitución al crear este régimen especial de los indígenas, tome en cuenta. Profe, qué pena, ¿este régimen qué? ¿Me está parando bolas o no? Porque la veo distraída. La Constitución crea un régimen especial que tome en cuenta las peculiaridades ecológicas, coma, socioculturales, coma, sociodemográficas de los territorios indígenas, coma. De aquí surge la exigencia de una autonomía suficientes ¿La exigencia de qué? Perdóneme, profe. de una autonomía suficientes para garantizarle a esas comunidades su expresión como pueblo, con su propia identidad. Damas y caballeros, ese es el segundo elemento del Estado. Eso es territorio. ¿Sí ven todo lo que hay? Ahora vamos al tercer elemento del Estado. Profe, tengo una pregunta. Todas las que quieran. Usted nos decía la división de municipios que estaba por comunas y por corregimientos. Sí. Por corregimientos. El tema de vereda, ¿en qué momento se dio? ¿El tema de qué, Zulma? El término vereda. ¿Hereda? Vereda. Ah, vereda. Vereda. Sí, Sí, las pequeñas poblaciones que están cerca de los municipios. Pues lo que pasa es que yo tenía entendido que los municipios estaban, o sea, no sé si la profesora de primaria como que me robó, porque tenía entendido los municipios que estaban divididos, pues cabecera no municipal. Culpa a la pobre profesora. Profe. A ver, cuénteme. Cabecera municipal o casco urbano, que le llaman, y las veredas, pues es como la fracción de terreno que dividían lo rural del municipio. Los corregimientos eran caseríos pequeños, entonces quería tener como claridad en ese son entidades territoriales que están cerca de los municipios. Por eso en un municipio, el municipio, digamos, de Tocaima, sí, pero es que el señor vive en la vereda tal, se dividen en veredas, ¿no? Sí, señor. Sí, veredas. Ok. Perfecto. Entonces ahora vamos a ver... Señora. Profe, es que a mí me surgió una pregunta. Lo que pasa es que, pues usted nos dijo que los indígenas tienen su propio régimen, ¿no? Tienen sus propias normas, claro. sus propias leyes. Entonces, perdóname. No solamente su propio régimen,
su propia jurisdicción, pero lo que pasa es que no puede ir más allá de la Constitución y la ley. Todo lo que esté en contra de la Constitución y la ley no es válido para ellos. Así lo tengan como reglamentación especial, ¿no? Profe, y digamos donde yo llegue a cometer un delito en esa comunidad indígena, ¿a mí cómo me sancionarían? Porque pues nosotros tenemos de cómo nos pueden sancionar o cosas así, pero donde yo llegue a cometer el delito ahí en el territorio indígena, ¿me sancionan de forma indígena o la ley que me surge a mí? Perdóneme, ¿usted es indígena? Pues yo creo que sí. ¿Sí? ¿A qué etnia pertenece? No, profe, pues la verdad yo no me represento, pero sí me dicen que tengo estos rasgos indígenas. Ah, no, mijita, no, hombre. Entonces, ¿por qué soy mono, soy escandinavo o qué? No, por favor, no. ¿Cómo se le ocurre? No. Pero Esto creo es que sí tengo únicamente... familia indígena. ¿Ah? Esa es Creo otra que sí cosa. tengo. Eso es otra cosa. No llora. Es otra cosa completamente diferente. Profe, pero Eso mi es... pregunta es, Pero donde digamos espérese. yo llegue... Bueno, hable. De una vez, hable todo lo que va a hablar. O sea, donde yo llegue a cometer el delito, no estoy diciendo que yo soy indígena, no, donde yo llegue a cometer el delito en el territorio indígena, ¿me sancionan de qué manera? O sea, ¿con la ley normal que me surge a mí o con las leyes que tienen los indígenas? Por eso mi pregunta. Si usted es indígena, tiene que ser por las normas indígenas. Si usted no es indígena, no señora, no tiene usted por qué acogerse a una jurisdicción que no le corresponde. Sin importar Sin importar, ahí no está, porque usted tiene que demostrar a qué etnia pertenece. Pero en el evento que yo cometiera un asesinato Sí. a un indígena, ¿ellos Sí. no tienen algún castigo, una sanción para uno o...? Esa es más o menos mi pregunta, o sea, ¿lo sancionan No, las señor. autoridades indígenas No, a uno? señor, porque usted no pertenece a ninguna etnia. Además, si usted llegaría a cometer esa clase de delitos, hay que ver si la jurisdicción indígena sí tiene esa legislación. Pero como hay una legislación especial, que es la del Código Penal, asume el Código Penal. Profe, lo que pasa es que yo he visto en las noticias que los indígenas a veces toman mano propia, que porque ellos tienen su propio régimen y todo eso, entonces la forma de Cuando dice sancionar a mano otra propia, persona. Gis, por favor, cuando dice mano propia, ¿a qué hace referencia? Digamos cuando le cortan la mano a un ladrón o cosas así, ¿no? Eso es No, ¿quién una dijo? sanción de mano propia, No, ¿no? ¿quién le dijo a usted? Eso nunca ha sucedido. No, señora, Gis, ¿dónde vio esa noticia? Dígame, ¿en qué noticiero para demandarlo ya? No. Incluso, óiganme bien, de una vez les advierto, óiganme bien, en la jurisdicción indígena, ellos tienen, por ejemplo, el castigo con los latigazos, ¿o no? Eso está prohibido. Venga, le cuento. Ocurre que existió aquí un senador de la República, que su resguardo indígena le dijo, señor, no vote esa ley porque no queremos que vaya en contra de nosotros. No la vote, por favor. Y el hombre llegó y estudió bien la cosa y dijo, no, mi comunidad está errada, tengo que votar esa ley. La votó. Le hicieron juicio a ese senador, óiganme bien, le hicieron juicio. Lo desnudaron 3 de la mañana. Lo metieron a una fuente de agua que venía de la montaña. Corte, por favor. De la montaña. Y le dieron 25 latigazos. Y eso provocó que justamente a esas personas que lo flagelaron y toda esa cuestión, les abrieran proceso penal por la vía ordinaria, porque no está permitido esa clase de condenas a ningún ciudadano. Yo no le logré explicar nada. Que toda la persona que pise tierra colombiana, que esté dentro del territorio colombiano,
tiene que cumplir en primer lugar la Constitución y la ley. La Profe, ¿puede Constitución y la repetir ley. la idea? Es que no alcancé a entenderle nada, profe. Ay, mijito. A ver, Gustavo, otra vez Gustavo, que no entendió chino. A ver. No, es que usted estaba... En buen resumen, Gustavo, mire. La jurisdicción indígena no puede establecer y ejecutar penas degradantes contra sus indígenas. No está establecido ninguna pena de ese sentido. No. Lo que se ha discutido en Colombia es la pena de muerte. Vaya, pero eso se ha discutido no desde ahora, el tiempo atrás. Eso vino esa discusión hace como 50 años. Profe, pero hace como no se un puede mes... aplicar esa clase de penas. Y además, la persona que haya ejecutado eso estaría en contra de nuestro Código Penal. Cuidado, cuidado. De manera que eso de que le corten la mano, no señora, eso se llama la ley del talión. Eso se vio en la antigüedad. Eso ya no existe. Por favor. Disculpe, doctor, yo tengo una pregunta. Ok, diga. Doctor Pedro Pablo. A ver, Ricardo. Mire, usted hablaba de las áreas metropolitanas y las provincias, ¿sí? Y estas dos tienen autonomía administrativa. Ayer casualmente en el Congreso... Claro, son entes administrativos, sí. Eso, ayer casualmente en el Congreso salió el área metropolitana Bogotá-Cundinamarca. Sí, claro, de eso hablamos, creo que fui ayer o antier hablamos de eso, sí. Pero mi pregunta va hacia las provincias, sobre quién recae la autoridad administrativa en una provincia. Yo no sé, no lo tengo claro. Porque si usted dice que la Constitución lo reconoce con el carácter de entidad administrativa a la provincia, entonces no me queda claro sobre quién recae. No. Al área que se constituyó. A ver, ¿qué es lo que pasa? Se unen o bien varios departamentos, se unen y ya sabemos por qué, ¿no? La cuestión económica, ellos van a entrar a la cuestión económica porque tiene la regalía, tiene el presupuesto y el presupuesto de ellos, tienen 3 fuentes. En eso sí se adelantaron los paisas, eso ya para dónde van. Ok, entonces, ¿se unen para qué? Se unen para crear una entidad pública. Por eso todo ente público tiene que tener 3 requisitos esenciales. 1, la creación por medio de la ley. 2, una autonomía administrativa. Y 3, una autonomía económica. Pero se unen ellos para poder obtener mayores recursos con la finalidad de poderlos brindar a sus comunidades. Pero no quiere decir que las comunidades, si es un departamento, entonces vaya a perder injerencia el municipio. No. Eso simplemente es para robustecer la parte económica y la parte administrativa para prestar un mejor servicio público. Ahí es donde va. Ninguna entidad territorial puede perder la autonomía, ninguna, llámese nación, departamento, municipio, región. No, porque esa está establecida directamente por la Constitución. El día que la Constitución diga que la pierden, sí, mientras tanto no. Eso es, esas entidades se establecen con fines económicos y con fines administrativos, sin que pierdan su identidad el resto de, valga la redundancia, de entidades territoriales, ¿no? Ok. Profe, una pregunta. Cuénteme. Buenos días. ¿Cada etnia indígena tiene sus propias leyes? ¿Cada qué? Cada etnia indígena tiene sus propias leyes. Sí, mire usted, sí, tiene razón. Porque para unos puede ser una conducta irregular determinada acción y para otros no lo puede hacer, ¿no? Es posible. No se le olvide que esas leyes no están escritas. Esas leyes son derecho consuetudinario, basado en la costumbre, ¿no? Por eso, y de una vez, Gis, para que quede claro, recuerdan en una oportunidad que un indígena casado se enamoró de una niña
Y entonces la jurisdicción indígena prohíben esa clase de relaciones. Entonces los pusieron en el cepo, ¿recuerdan? Eso salió esa noticia, en el cepo. Y a la pobre mujercita llegaron y la metieron en ese es un palo donde cabe únicamente la mano y luego la cierran y quedan ahí. Entonces lo pusieron a ella a un lado y a él a otro. Eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. No, 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 no. Eso está prohibido. Eso va contra los principios de la libre autonomía de la personalidad. No, 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 no. Cuidado. Eso no se puede hacer. Pero mire que para unas, contestándole a Claudia, para unas una conducta puede ser punible para ellos, para otros no. Es posible que la admitan, ¿no? Ok. Entonces vamos al tercer elemento. Les quiero pedir el favor que en este tengamos este elemento bien interesante, política, jurídicamente y de mucho contenido de tipo filosófico, sociológico, etc. Entonces, decimos nosotros que uno de los elementos del Estado, uno de los elementos principales del Estado, es la autoridad o el poder público. En un Estado legítimamente constituido, y que se ejerce en un territorio determinado. Ese poder. ¿Y que se ejerce qué, profe? En un territorio determinado. Ese poder se realiza a través de los órganos propios del Estado. Y aparece así el tercer elemento del Estado. Como formal. Es lo que se denomina el poder público o autoridad. Punto y aparte. Toda sociedad organizada no podría constituirse política y jurídicamente para convertirse en Estado sin la existencia Profesor, disculpe, ¿puede repetir lo último? sin la existencia de un poder público es decir, de una autoridad soberana, acatada,
y respetada por el conglomerado. Perdón, profe, ¿puede repetir lo final? Soberana y Respetada. Soberana, acatada y respetada por el conglomerado. Punto de aparte. Los sociólogos modernos del derecho han llegado a reconocer el significado fundamental del fenómeno del poder hasta llegar a institucionalizarlo. Que es aquel cuya titularidad está en cabeza de ese ente que llamamos Estado. Punto y aparte. Oigan esto. Oigan esto. Y apúntenlo, por favor. El que quiera. Debe precisarse que el poder a que nos referimos es el poder público. ¿Cómo? Es decir, aquel que se ejerce por medio de los gobernantes. Ya sea que éste haya llegado a dicho poder de facto, que éste haya llegado de facto, ustedes vieron de facto en derecho romano, de facto. La fuerza. ¿Ah? La fuerza. De hecho, llama eso. De facto quiere decir de hecho. Ya sea que hayan llegado de facto o con base en una normatividad jurídica establecida. Y este fenómeno jurídico se presenta en el seno de la sociedad. Ahora me escuchan, les voy a explicar eso. ¿Listos? Sí, señor. Ok. Veamos.
Nos están diciendo que se refiere de lo que estamos hablando de poder público, es aquel que se ejerce a través de los gobernantes o autoridades, sí, claro. Recuerda cuando vimos nosotros en la primera clase cómo el hombre comenzó a constituir un Estado, ¿recuerda? Que dijo, bueno, yo ya tengo familia, tengo casa, tengo producción, yo suplo mis necesidades, y como ya suplo mis necesidades, incluso tengo para satisfacer esas necesidades que son fundamentales, pero además de eso me sobran elementos, entonces con esos elementos yo voy a intercambiar o los resguardo para cuando tenga escasez, etcétera. Entonces vino unas personas que eran más adelantadas de otras sociedades y esos residuos los compraban, y entonces ahí nace el comercio. Y este hombre llega y dice, oiga, pero yo necesito unas autoridades. Yo te creé Estado, pero como usted es una figura incorpórea, le voy a nombrar también unas autoridades para que usted pueda ejercer ese poder, para que dicte normas, para que regla mi conducta. Ok, pero al mismo tiempo para que me proteja vida, honra y bienes. Ok, ahí está. Entonces, cuando nosotros hablamos del poder público, estamos hablando que el Estado tiene un gobernante, ese gobernante tiene ese poder, pero ese también se los transfiere ¿a quién? A las autoridades públicas, para que lo puedan ejercer. Ahora, ese gobernante, ¿cómo puede llegar de facto o de hecho? Los que se toman el poder, o bien por la vía de las armas o lo que fuere, se toman el poder. Eso es de facto, de hecho. O que puede ser a través de la norma jurídica. Por ejemplo, nosotros decimos en la Constitución política que para ser presidente de la República tiene que cumplir esto y esto y esto y estos procedimientos. Entonces este hombre llega a el poder por la vía del derecho. Y entonces dice que este fenómeno del poder público, pues se presentan en el seno de toda sociedad. Claro, en toda sociedad existe ese poder público, porque ya dijimos nosotros que toda sociedad necesita una autoridad, y si no, esa sociedad no se desarrolla. Pero además, esa sociedad también tiene un régimen jurídico, correcto, pero si no tiene una autoridad, no se le puede llamar Estado. Entonces, como elemento esencial de ese Estado. Ahora, hablemos, título ahí, no sé si está aquí en el programa, vamos a ver. Los elementos que conforman el poder público. Vayan siguiendo su programa. Estoy desarrollando parte por parte. ¿Ok? Los elementos que conforman el poder público. El poder público se conforma por dos elementos esenciales. Que son el de la dominación y el de la competencia. Dominación. Profe, ¿puede repetir que no se le escuchó bien? Otra vez Marroquín en la cárcel. Dominación y competencia, chino. Ok. Bueno. Ok. Veamos el de dominación. Ese sí que saben las mujeres, ¿no? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Me inclino reverente. Nela, hace rato no la veo. Entonces,
El elemento dominación consiste en la capacidad material de hacer cumplir las decisiones de los gobernantes. ¿Cómo? Es decir, coma. De poder obligar aún por la fuerza a los gobernados para que cumplan sus decisiones. Punto y seguido. La voluntad de dominación es la característica común de los gobernantes. Punto y coma. Pero esta voluntad puede ser más o menos acentuada según el régimen político imperante. Profe, según el régimen político, ¿y qué? Imperante. El sistema de gobierno. Y aún la personalidad del gobernante. ¿Aún la titularidad, profe? Personalidad del gobernante. Ya vamos a analizarlo, tranquilo. Personalidad del gobernante. Punto y coma. Para ello, el gobernante puede utilizar el ejercicio de la fuerza material y para ello tiene el poder coercitivo. Que son las fuerzas militares y de policía. Coma. Organismos de seguridad. Y un sistema penitenciario. A ver, ahora ya que tienen ese resumen, les voy a explicar. Párenle bolas.
Cuando se dicta una, óigame bien, cuando se dicta una ley de la República, las autoridades de la República y todos los ciudadanos y quien llegare a pisar territorio colombiano está en la obligación de cumplirla. Porque se está regulando ¿qué? Conductas. Y los gobernantes, en ese poder que llamamos nosotros de dominación, tiene la facultad para hacer cumplir esas normas y las decisiones de él. Pero ahí va envuelto unas cosas importantísimas, que depende de la clase de gobierno, puede tomar las decisiones correspondientes para no excederse. Como lo que está pasando por aquí cerquita, ¿no? Que para reprimir a la gente, tenemos hambre, no tenemos medicina, no tenemos que comprar, no tenemos nada, todos lo reprimen. Eso ya es otra cosa, que es completamente diferente. Eso ya no es ejercicio del poder. Eso ya es esclavizar a los ciudadanos. Ok. Entonces, ahí juega también la personalidad del gobernante. Y para esa personalidad del gobernante, la sociedad lo mide. ¿Cómo lo mide? En la forma como llegó al poder, cómo toma las decisiones y la personalidad de ese gobernante. Miren, aquí existió un gobernante que se llamó el doctor Carlos Lleras Restrepo. El señor Carlos Lleras Restrepo era un hombre que era estadista. Él sí sabía la situación de su país, de sus gobernados, de sus autoridades. Y ocurre que en cierta oportunidad se turbó el orden público, en forma tal de que dijo, por favor, hagan sus manifestaciones, correcto, pero ojo con romperme las cosas. Aquí no vienen a romper vidrieras, ni pueden hacer actos vandálicos. Si los hacen, pues yo tomaré las decisiones correspondientes. ¿Sabe qué dijeron? Ay, vamos a ver si no es así. Pues comenzaron a hacer disturbios y toda esa cosa, ya romper carros y vidrios y de todo, pues. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Ok. Y entonces este hombre llegó y dijo, ¿están haciendo eso? Perfecto. Tráigame en la televisión, las cámaras de televisión. Recuerdo mucho, eran las 7 de la noche. Dijo, yo advertí como presidente de la República que podían hacer el ejercicio de la protesta, pero entre el ordenamiento legal. Pero he visto, me han informado, y aquí tienen ustedes todos los testimonios por medio de fotografías, que han roto vidrieras, carros, no sé qué. Eso no lo voy a permitir. Por lo tanto, oigan lo que dijo este hombre, por lo tanto, toque de queda en todo el territorio nacional. Son las 7 de la noche, recuerdo mucho. Tienen 1 hora para llegar a su casa y decreto la ley marcial. ¿Ley marcial? ¿Saben qué es la ley marcial? Que las fuerzas armadas y de policía podían disparar al que estuviera por fuera. Recuerdo porque yo estaba haciendo 2º año de Derecho en la universidad. Cuando nos dicen ley marcial, imagínense ley marcial, una facultad de Derecho, nos dicen eso, pitaos, a correr. Recuerdo que llegué a mi casa faltando 1/4 para las 8 y estaban afanados porque no llegaba. Pero esa clase de gobernantes que sí sabía dirigir un país y todo el mundo. Otra, les digo, señores parlamentarios, senadores y representantes, el Estado colombiano no puede seguir así. Hay que hacer reformas sustanciales. Entonces hay que hacer una reforma constitucional y se la propongo al Congreso. ¿Qué hicieron los congresistas? Dijeron, sí, quieren que le cambiemos la constitución, se la cambiamos. Pero entonces comenzaron a pedir mermelada. Entonces yo quiero tantos puesticos, yo quiero tal cosa. Señores, no hay nada de eso.
Yo quiero una reforma para manejar el Estado, no para que suplan ustedes del Estado. Entonces dijeron, no se la aprobamos. ¿Sabe qué hizo este hombre? Se fue al Parlamento, el presidente de la República, en sesión plena, dijo, por favor, convoquen a pleno del Parlamento, sesión plena, donde estén senadores y representantes. Y les dijo, señores, la realidad del país es esta. El orden jurídico que necesitamos es este y este. ¿Para qué? Para poder hacer esta clase de administración que es la que necesita el pueblo colombiano. Si ustedes no lo aprueban, sacó de su bolsillo, aquí tienen mi renuncia. Hasta luego. No, vaya a renunciar, no. Imagínense. El pueblo de Bogotá estaba ya en la Plaza de Bolívar para tomarse el Capitolio. Renuncié, ustedes verán, o aprueban o renuncio. No vaya a renunciar, retire la carta, no sé qué lío para que lo retirara. Vayan ustedes ahora a decir que se presente un mandatario y le diga ahorita al Parlamento, presento la carta de renuncia. Uy, era lo que necesitando, hombre. ¿O no? Entonces miren ustedes que la figura del gobernante juega ahí. ¿Juega o no? Entonces, para eso, ¿qué tiene? Tiene formas coercitivas. ¿Cuáles son esas formas coercitivas? Pues la policía y el ejército. Y si no le cumplen, pues también tiene que normas y por eso va al sistema penitenciario. ¿Ok? ¿Entendieron? La dominación. Ese es el poder, el elemento del poder público desde el punto de vista de la dominación. ¿Ok? ¿Le causó risa a Gidis? Ahora bien. Ahora, el de competencia. El elemento competencia consiste en la actitud reconocida al gobernante para que éste adopte soluciones justas a los problemas que plantea un conglomerado social. Un conglomerado social. Escúcheme en eso. Ana María, no hable más por teléfono. Ok. Luego, entonces, miren ustedes. La autoridad pública que nosotros constituimos está es para que interprete la realidad social. Lo que necesita ese pueblo, esa comunidad. No lo que lo perjudique. No hay que distorsionar esa realidad social. Porque el mandatario está en la obligación de tomar medidas que sean justas, equitativas, para que reine ¿qué? Una justicia social. Pero ante todo, un bienestar de la comunidad. Por eso es que nacen los estados del bienestar. Punto y aparte.
Luego, entonces puede decirse que cuando se da una organización política determinada, se encuentra de primacía el elemento competencia. ¿Se encuentra en qué, perdón, profe? De primacía el elemento competencia. Que se da regularmente cuando se ha llegado a este por las vías del derecho. Lo mismo no se puede predicar cuando la competencia, cuando el poder de competencia se llega por las vías de hecho. Punto. Entonces, ahí es cuando tenemos que hablar de legitimidad del poder. ¿Cuándo un poder es legítimo? ¿Cuándo no? Ok, escúcheme. No existe problema para efectos de poder ejercer el poder desde el punto de vista de la dominación y de la competencia. Cuando el mandatario ha sido elegido por las normas legales. ¿Por qué? Porque se ha sometido a todas las exigencias que hace la sociedad a través de la norma para elegirlo y lo represente. Entonces hay cierto pacto, ¿no?, entre ese gobernante y esa ciudadanía. Por eso, cuando un candidato a un cargo público de elección popular se presenta, debe decir cuál es su plan de trabajo, su programa de gobierno. Por eso lo van a ver en derecho constitucional. Eso se llaman los mecanismos de participación ciudadana. ¿Cuáles? El referendo, el plebiscito, la revocatoria directa del mandato, la consulta popular, etc. Entonces, ahí no hay problema. Cuando se es por la vía del derecho, porque usted, como ciudadano, con su voto, ha legitimado esa autoridad. El problema está cuando se tome el poder por las vías de hecho. Y cuando hay toma por las vías de hecho, ahí, ¿cómo se le pide a ese gobernante que cumpla determinadas cosas? Si él no llegó por las vías legales. Y como no llegó por las vías legales, entonces, ¿qué pasan? Todas esas crisis de poder. Todas esas crisis de poder llegan. Todas, todas. Y entonces vienen todos los dictadores a creer que el Estado son ellos, y a imponer condiciones, y a dictar normas para quedarse en el poder, etc. ¿Ok?
Caso típico en Nicaragua, que el señor llegó y reformó la Constitución y ahora se elige el presidente a perpetuidad. Imagínense a perpetuidad. Y cuando muera, no tiene que reemplazar la esposa. ¿Qué es eso? ¿Acaso el Estado es de él? Entonces tiene que estudiarse la legitimidad del poder. ¿Cuándo es legítimo un poder? Por eso vamos a ver diferentes tipos de legitimidad del poder. Título. Pues yo tengo una duda. Todas las que quiera ver. Profesor, en la clase de introducción al derecho yo le pregunté una vez al profesor que en el caso de que los candidatos que le ofrecían obviamente a su electorado le ofrecían un plan de gobierno, pero una vez electos eran contrarios a ese plan de gobierno, si la Constitución o las normas podían hacer que esa misma ciudadanía le ejerciera algún tipo de presión o destitución o algo por haber pues engañado al electorado. Y pues el profesor me dijo que pues no había una norma como tal o un mecanismo legal para que una persona le mintiera a un electorado y luego lo cambiara y de esa forma hacerlo cumplir, o sea que no había forma. Entonces me quedó como el interrogante de ese que, por ejemplo, en campaña pueden decirle a uno lo que quieran, pero a la hora de ser elegidos pueden cambiarlo completamente. Bueno, ¿quién fue su profesor? El profesor Luque. ¿Luque? Sí. No lo conozco. No sé de qué punto de vista lo analizaron, pero veamos. No le vamos a echar la culpa a Luque ni a nadie, ¿no? A ver. De acuerdo a la ley electoral, se establece que toda persona que quiera acceder a un cargo público de elección popular tiene que tener unos requisitos especiales. Entre otros, no haber sido condenado por sentencia judicial debidamente ejecutoriada, ¿no? Principio este que se violó con lo que dicen proceso de paz. Porque no se puede ser parlamentario quien haya cometido delitos. Pero bueno, no quiero ahondarme en eso. Entonces la ley, cuando usted se va a presentar de candidato, le exige que presente un programa de gobierno, se llama así. Programa de gobierno. Es decir, que el votante va a votar por su programa. En el programa de gobierno que se tiene establecido. En primer lugar, se debe hablar del hombre, del ciudadano, en todo su contexto y su quehacer en la vida social. Entonces, si tengo que hablar del hombre y sus manifestaciones, tendría que hablar qué pienso yo como candidato de la educación, de la empresa, del trabajo, de la economía, de la mujer, del niño, del joven, del adulto mayor, de mis relaciones internacionales. ¿Qué pienso yo de todo eso? Para decirle, señor elector, yo pienso que el Estado, por eso viene la palabra estadista, ¿no? Estadista, es de Estado, ¿qué situación? Yo pienso que la situación actual del Estado colombiano es esta. Por lo tanto, pienso en educación, en vivienda, en trabajo, en empresa, en impuestos, esto y esto y esto y esto y esto y esto. Ana María, ya. Entonces, le presenta ese plan de gobierno. Cuando yo haga mi inscripción, es obligación presentar el plan de gobierno. Si no, no puede existir esa inscripción. Ahora bien, si yo salgo o ustedes salen, ¿no?, elegidos en ese cargo al que se postularon, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Cumplir lo que dije. Y si no, lo que usted dice acertadamente, lo engañé, lo defraudé. Entonces la sociedad no puede quedar burlada, ni su voto, porque usted es el que hace Estado. ¿No? Zulma, Claudia,
Dani, Gustavo, Gidis, Daniel, Ana María, siga hablando por teléfono, Diana Marcela, Cristian, Sebas, Charles, Daniel, María Alexandra, Gabriela, Ana Lucía, Wilson, Alejandra, Anela, Jonathan. Ustedes son los que hacen Estado. Por eso es que tenemos que ver la teoría de la soberanía más adelante. Capítulo hermoso. ¿Y qué? Entonces, si yo no cumplo, ¿la sociedad se puede quedar callada? No. Para eso se estableció un mecanismo que puede la sociedad utilizarlo cuando ha sido burlado en eso que propuso ese mandatario. Se llama la revocatoria del mandato. No le digo más, déjelo ahí. Hay más cosas. La revocatoria del mandato. Ahora bien, Gustavo se presentó a presidente de la República y nos propuso un plan y lo va a cumplir. Entonces, cuando llegue a la presidencia, les dice a sus ministros, a sus directores de institutos descentralizados, lo que fuera, yo tengo que cumplir este plan. En educación, ministro de educación, yo prometí esto y esto y esto, tengo que cumplirlo. En impuestos, señor ministro de Hacienda, tengo que cumplir esto y esto y esto. En trabajo, señor ministro de Trabajo, tengo que cumplir esto y esto y esto y esto y esto. Entonces, ¿sabe qué se elabora con eso? Que Gustavo dijo al inscribirse, un plan de desarrollo. Y entonces presento mi plan de desarrollo al Congreso para decir, yo prometí esto, esto tengo que hacer, como esto es un plan de desarrollo, tiene unos objetivos inmediatos, de corto, de mediano y de largo plazo. Señores, por favor, apruébenlo, porque ustedes me lo tienen que aprobar por una ley de la República para poderlo ejecutar y poderle cumplir a la sociedad. Porque si no le cumplo, me revoca el mandato. Y yo no quiero que me lo revoquen. O si no, no lo aprueben, por eso le echo la culpa a ustedes. Pero sí existe un modo de castigar a ese mandatario, revocándole el mandato. Bueno. ¿Y usted por qué me embolató? Ahora me embolató mi clase. No, profe, bueno, porque es que el presidente actual, yo leí muy bien su programa de gobierno. Sí. Y no lleva ni el 20% de lo que nos prometió. Y modificó el otro 80%, entonces se siente uno tumbado, profe. Claro. Tumbado. Y para eso la sociedad tiene normas. Por él, Gustavo. Para decirle, revocamos el mandato. Y se lo revocan. Se lo revocan. Claro, claro, claro. Cuénteme. No se le olviden, la revocatoria del mandato se puede revocar, de una vez le advierto, se puede revocar un mandatario y una corporación pública. Usted como ciudadano le puede revocar a todos los senadores, a todos los diputados, a todos los concejales. Porque es que usted es el que manda como ciudadano, usted es el que crea el Estado. Pero bueno, en realidad eso es difícil hacerlo, ¿no? No, señor. Ahora no se ha visto... No, señor. Lo que pasa es que no hay conciencia política, ¿qué es lo que pasa? Y a eso también falta gerencia del Estado. Curso, ya voy, Claudia, a este curso justamente venimos a tomar conciencia política. Oigan, ya que me hablan de eso, usted no sabe que que cualquier otra va a tener que cumplir una serie de obligaciones frente a la comunidad. Usted no sabe que de pronto el Estado llegue y le dice a cualquiera de ustedes, usted es profesional de leyes, yo lo necesito. Y lo necesito para que haga esto, esto y esto. Ustedes no saben que antes existía un año de judicatura donde usted tenía que prestar un servicio público. Ustedes no saben que los jueces de la República de pronto lo pueden colocar a usted como auxiliar de la justicia. Nosotros tenemos muchas obligaciones, muchas obligaciones. No me detengo en eso, pero el abogado o abogada son motivadores de las relaciones
interestatales y de las relaciones en la comunidad. ¿Por qué nos ponen esa carga a nosotros? ¿Por qué no a los ingenieros? ¿Por qué no a los administradores, a los economistas? ¿Por qué? Porque nosotros estamos estudiando la cuestión social desde el punto de vista de las normas jurídicas. Nadie más lo hace. O el médico estudia la reglamentación jurídica que hay entre el Estado y los ciudadanos, ¿no? Los ingenieros no. En cambio, a nosotros sí. Ahí tenemos muchas cosas, ¿no? De pronto, no sé si de pronto la universidad grabó esa conferencia que dicté sobre el compromiso político y social de la profesión del derecho. No sé si la grabaría. Voy a averiguar si la grabaron. Yo les digo que se las pongan a ustedes. Ok, Claudia, cuénteme. Que con referencia a lo que decían los compañeros, lo que hace falta es gerencia del Estado. Es que hace falta gerencia del Estado. Porque es que realmente no están capacitados ni nuestros concejales, ni nuestros diputados, ni nuestros líderes, ni nuestros veedores. Eso es lo que hace falta. A ver, usted habla de dos términos muy importantes. Dos términos muy importantes que en derecho público valen mucho. Gerencia y falta de conocimiento. A ver. La gerencia, ¿cómo se mueve una gerencia? A través de la administración, ¿sí o no? Ok. Sí, señor. Pero comencemos a hablar qué es administración. ¿Qué es administración? Administración viene del latín administrare, que quiere decir el manejo de la cosa pública. Es decir, el manejo de los bienes públicos. ¿Ok? Ahora bien, que la gente no está en capacidad de eso, cierto. No saben manejar los bienes públicos. Y de una vez les digo algo. Cuando un mandatario va a desarrollar, va a poner en funcionamiento su plan de desarrollo, les quiero contar, es denigrante. Denigrante, por favor. Denigrante. No saben manejar eso. Yo no digo que sustraigan cosas, no. Muchas veces no lo saben manejar, es por lo que usted dice, no tienen el conocimiento. ¿Y sabe qué se ha creado ahora? Una especialización en derecho en planes de desarrollo. Porque para hacer un plan de desarrollo se necesitan tener conocimientos que administrativos, económicos y la fundamentación jurídicos. Por eso ahora, municipio que se respete tiene que contratar un abogado, un administrador y un economista para poder hacer bien un plan de desarrollo y no meterse en el lío. Porque muchas veces no es que sean delincuentes ni nada. Qué pena con usted. Muchas gracias. Es porque no conocen. Es porque no conocen. Ya me voy, ya me cansé. Entonces, está cansada hace rato. Bueno, es porque no conocen. Y como no conocen, cometen los errores. ¿Saben una cosa? La mayoría, oigan esto tan aterrador, la mayoría de los alcaldes están investigados en la Procuraduría por no saber manejar los recursos que están en los planes de desarrollo. No saben administrar. Ahora, ¿qué deficiencia encontramos? Encontramos que a los cargos públicos están accediendo gente que no está preparada. Entonces, ¿de quién es la culpa? De los que eligieron. De los que le eligieron. Y nos lleva a lo mismo, que nosotros como electores o quienes eligen esas autoridades no tienen la suficiente capacitación para poder elegir los mejores. Entonces, ¿la culpa de quién es? ¿Del burro o de quien lo arrea? Por favor. Entonces tenemos que hacer cultura política. Esa es una de las cosas que se estudian en este derecho, la cultura política, y a lo que estamos obligados nosotros a irradiar, ¿no?
Ok. Miren, entonces vamos a ver los diferentes tipos de poder, legitimidades, hasta muy bonita, que es la teoría del origen divino, el origen popular, vamos a hablar de San Agustín, vamos a hablar de un poco de cosas sobre el poder. ¿Ok? Entonces, mañana espero verlos para que comencemos esta clase sobre el poder, origen del poder, y luego, este es un poquito larguito, esta parte que vamos a tomar, porque luego vamos a hablar de soberanía, que me interesa que hablemos de soberanía, y vamos a hablar de la soberanía de varios puntos de vista, que lo vamos a liar con lo del poder, sobre la intervención de estamentos que han jugado toda la vida dentro del poder, y por eso se dieron las grandes revoluciones, la Revolución Francesa y la Revolución Americana. Y entonces nace la doctrina del laicismo. Laicismo es la doctrina por medio de la cual se establece la independencia del poder espiritual con el poder temporal. Y de eso sí que tenemos que hablar. Y les va a hablar un católico, porque no van a decir, ese tipo es comunista, no sé qué. No. Les va a hablar un católico, pero tengo que decirles la verdad. Otra partecita, y suma, por favor. Por ahí vi unas deficiencias en fuentes formales del derecho. Entonces, hice un cuadrito, una hojita, donde están las fuentes formales del derecho, la doctrina, la jurisprudencia, los principios generales, la costumbre, cómo es, etcétera, y la definición. Esto se lo voy a dar porque creo que ustedes no lo tuvieron en su clase, entonces se lo voy a dar y entonces les voy a aportar este cuadrito para que ustedes lo estudien, para que se les facilite el estudio, ¿ok? Entonces yo se lo mando a su coordinadora para que ella lo repique para ustedes. Para todos un feliz día. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No preguntas? ¿Estamos bien? Gracias, profe. Ok. Gracias, doctor. Entonces, hasta mañana. Señora. Yo quedo al pendiente que nos envíe el link de la conferencia, bueno, que me interesa ver la conferencia que usted dice que realizó. No, que usted dice no, que realicé. Bueno, sí, que realizó. Bueno, pero no sé si la grabaron. Voy a ver si la grabaron. Pero este documento sí no lo tengo, y yo lo tengo en documento, lo tengo también escrito, sobre el compromiso de la profesión del abogado frente al Estado. Pero yo, como no estoy en mi oficina, estoy en mi casa, entonces voy a ver cómo posteriormente, si puedo obtener esas copias, y entonces también se las envío. En el evento en que no hayan filmado eso. Pero voy a llamar a la universidad allá en la oficina de grabaciones para ver si hay. Ahora, como todos estamos en virtualidad, no sé el tiempo que ellos dispongan para eso. Pero haremos todo lo posible porque lo escuchen, ¿ok? Y entonces hay muchas gracias. Muchas cosas. Gracias. Muchas cosas. Ok. Un feliz día para todos. Abrazos. Gracias, doctor Pedro Pablo. Buena tarde. Que tenga Bueno, buen día. espero que me tengan muchas preguntas, pero de mi materia, no de otras. ¿Ok? Ok, profe. No, señor.